Amantes de lo desconocido, muy buenas noches, sean bienvenidos a un capítulo más de Miedos Nocturnos y no lo puedo hacer sin más que con Ricardo. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estés? Muy buenas noches, amigo, muy bien, muy contento, muy emocionado de estar aquí platicando contigo como lo hacemos cada semana para adentrarnos en el mundo de lo desconocido. Oye, mira, entre pláticas de hace algunas semanas habíamos pasado de qué podemos hablar en algún episodio de Miedos Nocturnos y sobre la mesa salió que querías hablar sobre accidentes aéreos. Sí. Y hoy vamos a hablar de eso, pero te quiero hacer la pregunta, ¿por qué surgió el tema o esta curiosidad de hablar? Bueno, yo creo que voy a tener que hablar un poquito personal. Dale. Yo le tengo terror a subirme a un avión, nunca me he subido. Es terrorofobia, perdón. Yo creo que es más fobia. Fobia, ok. Pero, ¿por qué? Porque yo tengo miedo a las alturas en algunos temas, ¿no? Sufro de vértigo, mareo en alturas muy, muy grandes. Entonces, pero dentro de esta fobia sí tengo la valentía de decir quiero afrontarla. Y curiosamente, para mí lo que más me ha impulsado a querer irme a subir a un avión es el hecho de ver varios documentales de accidentes aéreos. O sea, no sé qué me generó en mí, que yo creo que lejos de que me aterrara más, me dio como más la impresión de, o el impulso de subirme a, no por vivir una experiencia de ese tipo, lógicamente, sino para poder superar ese miedo de que, bueno, es el medio de transporte más seguro del mundo. Entonces simplemente es más que nada por eso. Y es que hay casos que son muy extraños y muy escalofriantes por sí mismos. También es una pasión que, si a mí me preguntas, conocer un caso de accidente, una investigación, es fascinante en los aspectos de todo lo que se conlleva, ¿no? Desde la caja negra, de cómo iba el piloto, de todos estos aspectos que muy pocas veces vemos, ¿no? Y que sabemos que hay otros casos donde, bueno, los pilotos van un poquito mal, ¿no? Entonces, es eso lo que a mí me atrae de esto. Y aparte de que sí es un poco terrorífico pensar que pueda sobrevivir a un accidente aéreo, pero también ver la escena por completo, ¿no? De hecho, hay un dato curioso, ¿no? Muchas veces las personas tienen esta pregunta. ¿Por qué nos debemos de poner el cinturón de seguridad? No es tanto por seguridad, si un accidente llega a pasar es para identificar tu cuerpo. Uh-huh. ¿No? Entonces tú bien lo mencionas, primero esa parte, después poder observarlo. Y hablando de observarlo, el día de hoy te traigo un accidente aéreo, tal vez en su momento fue el más catastrófico, pero hubo uno peor, curiosamente creo que un año después. Ok. Pero el de este lo elegí para poder comenzar con la temporada porque los restos de estos aviones cayeron en los suburbios de San Diego. Entonces, más allá de los pasajeros que lamentablemente fallecieron, también personas que estaban conviviendo el día a día fueron un parteaguas importante en esta historia. Ahora bien, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Has escuchado del accidente de San Diego? Sí, y sí lo he escuchado y sí creo que me va a dar un poquito más de trabajo volverlo a revivir porque fue de los primeros casos que empecé a investigar, bueno, y a conocer y a documentarme, pero que creo que también es importante entender estos contextos en los que surgen, ¿no? Porque si bien tenemos el milagro del río Hudson, que es como un caso maravillante, pero este tipo de casos es como de ouch, o sea, porque no solamente está en riesgo la población que iba dentro del avión, sino también gente que pudiera estar en la cercanía de San Diego, de donde fue el impacto, ¿no? Y que de estos accidentes hemos visto muchos en helicópteros, en avionetas, pero en un avión comercial es totalmente ambivalente que sucediera tan cerca de una población. Pues bien, Ricardo, partiendo de tu comentario, te voy a dar un poquito de contexto de qué ocurrió ese fatídico día. El cielo de San Diego amaneció sereno aquel lunes 25 de septiembre de 1978. Ni una nube empañaba el azul limpio que se extendía sobre la ciudad, y el aire, claro y dócil, prometía un día apacible. A las 9 en punto, los instrumentos de la torre de control del aeropuerto Lindmer Field marcaban una visibilidad perfecta, 16 kilómetros de horizonte sin obstáculo alguno. En ese vasto lienzo celeste, solo 2 aeronaves surcaban el aire. Un imponente Boeing 727 se preparaba para descender, mientras un Cessna 172 ascendía con la ligereza de un ave recién liberada. En lo alto, parecían 2 criaturas de distinto reino,
Un águila majestuosa y una frágil golondrina que compartían el mismo espacio, ignorantes del destino que aguardaba. Las aves, dicen, jamás colisionan en el aire. Los aviones, en cambio, lo hacen en rarísimas ocasiones. Pero en aquella mañana perfecta, en la torre de control, nadie pensaba en eso. Nadie imaginaba el cielo más claro que podía tonarse, en cuestión de segundos, en una escena de tragedia. Bien, Ricardo, creo que esta pequeña introducción, este pequeño contexto, habla muy bien del ritmo que vamos a mantener durante el resto del capítulo. Primeras impresiones de lo poco que nos estamos adentrando el día de hoy. Creo que ya tenemos la primera gran clave, ¿no? Dentro de todo esto del contexto que estás empezando a brindarnos. Y el punto central es las torres de control, y yo creo que es un dato que la gente necesita conocer. Las personas que están encargados son los que se encargan de hacer que el tráfico aéreo sea funcional y no exista esta parte de que pueda existir un accidente en el aire. Eso es una parte fundamental, ¿no? De hecho, se trazan muchas rutas de tráfico aéreo para poder volar a distintas alturas. Que si la gente no lo conocía y pensaba, todos vuelan a 1600 kilómetros arriba, no, va variando. O sea, todos tienen una distinta altitud para evitar justamente estos cruces, ¿no? Porque el tráfico aéreo se ha ido incrementando con el paso de los años. Desde su invención del avión a principios del siglo pasado para acá, ha sido un avance importante en esta parte de regularlo. Y creo que ya tenemos de primera entrada la primera gran impresión de que algo va a salir mal y que no va a ser precisamente algo muy positivo para nosotros, ¿no? Pero yo creo que sí hay que rescatar mucho esa parte de la torre de control. Para mí personalmente hay que tenerla mucho en cuenta para más adelante con el episodio. Ahora bien, te voy a poner el contexto bien de lo que ocurrió ese día, más bien una cronología. Perfecto. El vuelo 182 de la Pacific Southwest Airlines, le vamos a decir PSA, proveniente de Sacramento, avanzaba con serenidad hacia un destino final. A bordo viajaban 135 almas, 128 pasajeros y 7 tripulantes, ajenas al destino que las aguardaba. El Boeing 727 acababa de iniciar su amplio viraje, aquel que lo alinearía con la única pista del aeropuerto Lindbergh Field, cuando el otro protagonista de esta historia también surcaba el mismo cielo, un Cessna 172, diminuto en comparación, tripulado por un instructor y su alumno. El pequeño avión volaba bajo las reglas del vuelo visual, sin asistencia de instrumentos. El aprendiz llevaba un casco restrictivo, diseñado para limitar su campo de visión al panel frente a él. Solo su instructor podía observar el exterior, vigilando el horizonte, atento, o eso creía, a cualquier sombra entre las nubes. Mientras tanto, el Boeing, imponente y confiado, seguía bajo la guía de los controladores del Centro de Aproximación de San Diego, ubicados en Miramar. Desde allí, los ojos invisibles de los operadores trazaban rutas, coordenadas y destinos. El piloto del PSA informó por radio que tenía al Cessna a la vista y recibió una instrucción rutinaria. Mantenga contacto visual con la otra aeronave y comuníquese con la torre Lindbergh para el aterrizaje. Palabras simples, interpersonales, casi automáticas. Nadie lo sabía, pero esa frase marcaría el inicio de los últimos minutos de tranquilidad en el cielo que, hasta entonces, parecía perfecto. En las pantallas del radar, ambas aeronaves aparecían como dos puntos luminosos que se acercaban con inquietante precisión. Los controladores podían verlos con claridad, dos trayectorias que, a simple vista, parecían destinadas a cruzarse. A las 9:01 de la mañana, el aire en la sala de control se tensó cuando las alarmas comenzaron a parpadear. Desde tierra, la advertencia fue inmediata. Los dos aviones estaban demasiado cerca. La tripulación del vuelo 182 de PSA, que iniciaba su descenso, confirmó por radio que tenían a la otra aeronave a la vista. En cambio, desde el Cessna 172, aquel pequeño aparato que ascendía hacia el peligro, no hubo respuesta. Solo el silencio. Un silencio que, en los cielos, suele ser presagio de tragedia. Ok, Ricardo, a continuación, antes de pasar con tu punto de opinión, quisiera más lo que sientes al escucharlo, porque lo que sigue en esta narrativa es la grabación de la conversación entre el capitán
el copiloto y un piloto de reemplazo en la cabina del Boeing. Tal vez pueda sonar un poco tranquilo, pero esta grabación técnicamente fue un antepaso hacia la muerte. Ok. County 12 o'clock, 1 mile assessment. Okay, we had a minute ago. 9. 182, roger. And this is How far are you going to take it down with 182? Company traffic's waiting for departure. probably about 3 to 4 miles. Okay. exactly. And the time will be You say 182 cleared land? 1 182 is cleared land. seconds. Ahora bien, regresamos de la grabación de la conversación. No sé si lo habías escuchado antes, no sé si es la primera vez, pero quisiera saber cuál es tu sentir al poder escuchar esas palabras. Insisto, tal vez suena muy cortante, tal vez suena rutinario, pero el contexto, las emociones, lo que iba a pasar, nadie lo esperaba. Wow. Para empezar, es la primera vez que lo escucho. De verdad, es la primera vez que lo escucho. No lo había podido ver, no lo había podido escuchar de algún modo, ningún documental, ninguna plataforma, ningún creador de contenido. Lo segundo, dentro de esta serie de investigaciones que llegas a encontrar, de documentales, de pequeños episodios que te presentan, ¿no? Hay una razón que a mí siempre me da como mucha controversia, ¿no? Que los pilotos, los copilotos, bueno, todo el personal deben de mantener una calma excesiva. Sí, esa disciplina, ¿no? Detrás, independientemente de lo que esté pasando. Exactamente, ¿por qué? Porque la tienes que transmitir a la tripulación y también a los que están usando el servicio, ¿no? Entonces, yo no quiero pensar, o a lo mejor, no sé cómo tú lo tomes, pero el pensamiento del piloto, del copiloto, del de reemplazo, de las azafatas, cuando sienten el impacto. Eso yo creo que precisamente es donde, por más que tratas de mantenerte tranquilo, ya no hay forma. O sea, ya no hay forma y sin embargo todavía se escucha como una claridad de aceptar tu destino ya, ¿no? Y sobre todo de compartir la información. Está a punto de pasar esto. Ajá. Pero se mantiene muy neutro, es a lo que voy, justo. Es inevitable pensar que estando en esa situación tengas que mantenerte de esa forma justo por la formalidad de la situación de tu trabajo, pero internamente, ¿qué estarán sintiendo esas personas? No sé, pero yo pensándolo bien, yo siento un escalofrío. Sí, O sea, el temor a la muerte creo que es natural en cualquier ser humano, ¿no? A menos que estés dispuesto en un modo bélico, pero en este tipo de casos que es un trabajo habitual, sí te da una sensación extraña, ¿no? Creo que no hay algo que cuadre, ¿no? Y vuelvo a rescatar esa parte del punto de control, de la torre de control. Tú lo dijiste, había falta de recurso humano, pero creo que inclusive teniendo gente ahí, a lo mejor esto sí se pudo haber evitado, ¿no? Porque tienes contacto con una más, no con otra. Puedes hacer un cambio de dirección todavía a un cierto tiempo. Creo que hay algo que se llama lógica planeativa, ¿no? Que es como la parte aritmética que nuestro cuerpo puede hacer cálculos en la mente de manera muy, muy veloz, que no entiendes por qué, ¿no? Pero simplemente te da una intuición de que puede suceder. Y creo que esto también se pudo haber evitado. Más adelante vamos a tocar ese tema porque en efecto uno tal vez podría pensar que son errores que simplemente pasan, pero ¿qué ocurre cuando el error humano está presente? Ahí es donde cambia la cosa, porque si bien hay una forma muy tétrica de explicarlo, el cielo no nos pertenece. Uh-huh. Cuando no creamos el fuego, pero cuando lo descubrimos hubo destrucción. Sí. Cuando descubrimos que podíamos volar, inevitablemente, tú lo dijiste, es uno de los medios de transporte más seguros. Pero antes de que fuera seguro tuvieron que pasar miles de cosas para que hoy habláramos de ese beneficio. Pero mientras tanto, creo que ese tipo de cosas, desafortunadamente, eran comunes. Demasiado comunes, sí, tienes razón. Creo que prueba y error, ¿no? Como lo mencionamos, así ha sido el avance de la historia del ser humano. Pero creo que eso es lo que iba, por eso decía yo lo de la torre de control, porque creo que a veces, por la rutina, como tú lo dijiste con el audio, piensas que no va a salir nada mal. Y sin en cambio, ¿cuántas vidas van a costar un simple incidente? Ahora bien, ya hablamos de los cielos. ¿Qué ocurrió en el cielo? Vamos a trasladarnos a la tierra, porque también el escenario es igual de aterrador
del que anteriormente te acabo de platicar. Ok. Ahora nos trasladamos a las 9:02 de la mañana. El cielo de San Diego se quebró. El Boeing 727 y el Cessna 172 colisionaron en pleno vuelo, a una altura de casi 792 metros, convirtiendo aquel cielo despejado en un infierno de fuego y metal desgarrado. Los dos aeronaves se precipitaron hacia la tierra, cayendo sobre el barrio residencial de North Park, a tan solo 5 kilómetros del aeropuerto. Allí, entre calles tranquilas y casas de madera, el desastre encontró su morada. El impacto fue devastador. 22 viviendas quedaron reducidas a escombros o envueltas en llamas. 144 vidas se apagaron en cuestión de segundos. Los 7 tripulantes y 128 pasajeros, del vuelo del PSA, el instructor y el aprendiz del Cessna, y 7 vecinos del lugar, entre ellos 2 niños que jugaban cerca de su casa, ajenos a la tragedia que se precipitaba sobre ellos. Aquel siniestro, bautizado por la prensa como la tragedia del PSA, se convirtió en el peor desastre aéreo de la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. Un récord macabro que solo duraría un año. Porque el 25 de mayo de 1979, otro rugido metálico, esta vez de un DC-10 de American Airlines, que perdió uno de sus motores tras despegar del aeropuerto Hart de Chicago, reclamaría aún más vidas, 273 en total. Pero esa, como todo horror que guarda su destino, será otra historia para otro episodio. Bien, nos queremos concentrar ahora del cielo a la tierra, el infierno vivo, el infierno que muchos presenciaron y lamentablemente no estuvieron para poder contarlo. Primeras impresiones de lo que ocurrió en San Diego. Wow. Creo que a veces trasladamos esta parte del miedo que tenemos a lo que nos puede ocurrir cuando estás abajo, o sea, cuando estás con los pies en la tierra, o sea, cuando realmente no estás ni siquiera inmiscuido dentro de esto, ¿no? Y eso es a lo que va como mi primer comentario al inicio. Creo que también el miedo de los aviones viene fundamentado en los accidentes que pueden ocurrir, ¿no? Creo que muchas veces, y yo creo que más de uno aquí de los que nos escucha, de los que nos ve, te puede confirmar de que ha visto un avión y le ha dado la sensación de que está volando muy bajo. Hey. ¿Y qué dices? ¿No será que se va a estrellar? ¿No será que está fallando? ¿No será que va a caer aquí en mi vecindario? O sea, te llegan muchas impresiones de este estilo y que también pueden conllevar a trabajar a tener una cierta fobia, un cierto temor a los aviones. No solamente a subirte a ellos, sino también a que te pueda ocurrir cerca. Y como tú lo mencionaste, 7 vidas que no tenían nada que ver con este incidente, con este accidente, terminaron perdiendo su vida por una mala maniobra. Por un error que yo creo que más adelante podremos discutirlo y encontrar la respuesta, pero si no tenías nada que perder y nada que deber, y lo presenciaste de primera mano, y aparte eso te llevó consigo al otro plano, te alejó del plano terrenal, creo que estamos hablando de un impacto muy fuerte. A mí lo que me dolió más fue escuchar lo de los niños. Sí, 2 niños que tal vez estaban inocentemente jugando en el parque, en su patio, un día normal, con una vida todavía de la cual por delante, y de repente un accidente aéreo, un error humano llega para quitárselas. Sí, justamente es eso, o sea, porque solamente un error humano cobró la vida de más de 140 personas, y justamente personas que no tenían ni vela en el entierro, ¿no? Digo, aquí no estamos hablando de que sean vidas inocentes o no, porque todas son vidas inocentes, todas eran personas trabajadoras, todas estaban dentro del plano comercial, ¿no? Pero sí te deja ese vacío de que también niños hayan perdido la vida por una simple, no sé, una mala decisión de un ser humano como cualquier otro, ¿no? Y que todo esto conlleve a un accidente tan fuerte. Ahora también las viviendas. Creo que también ese sesgo de que propiedades que pues muchas veces luchas por tener o por construir se desmoronen de la nada tan fácilmente. Y creo que le aumentaste mucho más terror, mucho más miedo, sabiendo que hay uno más fuerte todavía. O sea, y si uno pensaría que por la forma en que se está narrando es el más aterrador, el más catastrófico. Ajá. La realidad es que sí hay un historial muy grande, y no solamente en Estados Unidos. Digo, más adelante hablaremos de ellos en otros capítulos, pero por ahora creo que nos deja una sensación inquietante de, ¿en serio hubo más? Y sí.
Bien esa parte. Pero bien, Ricardo, ahora para poder continuar ya tenemos el contexto del cielo y la tierra. Pero ahora te quiero contar qué fue lo que vieron las personas que atendieron el llamado de auxilio. Las lecturas sismográficas registraron al instante exacto del horror, 7:02 con 7 segundos. Apenas 2 segundos y medio después de que la grabadora de voz en la cabina del Boeing 727 quedara en silencio absoluto. El impacto ocurrió al oeste de la autopista I-805, a escasos metros de la intersección entre las calles Dwight y Nile. La violencia del choque dispersó los restos en todas direcciones. Un campo de escombros que se extendía desde el noroeste hasta el suroeste, alcanzando Boundary Street. Una de las alas del avión se incrustó en el interior de una casa, mientras que los restos del Cessna cayeron 6 cuadras más lejos, cerca de la calle 32 y de la Polk Avenue. El cielo de San Diego, que minutos antes lucía puro y despejado, se cubrió entonces con una nube en forma de hongo, visible a más de 10 kilómetros de distancia. El fuego rugía como una bestia recién nacida, devorando casas, árboles y cuerpos sin distinción. Los primeros bomberos que llegaron al lugar quedaron paralizados ante lo que veían. No había avión, solo fragmentos humeantes. El impacto, la explosión y las llamas habían desintegrado todo rastro reconocible, dejando un rastro macabro de cuerpos esparcidos y mutilados por las calles. Uno de los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte describió la escena con palabras que helaron la sangre, incluso de los más curtidos. El golpe contra el suelo generó una onda de presión tan violenta que recorrió la cabina como un látigo invisible. La parte superior derecha del avión se abrió como si fuera una bolsa de papas fritas, lanzando los cuerpos hacia el exterior. De los 135 personas a bordo, solo 4 cuerpos fueron recuperados intactos. Nadie en la cabina sobrevivió a la primera oleada de presión. Todos estaban muertos antes de ser expulsados y destrozados. Los informes sobre restos humanos colgando de los árboles no son exageraciones, son hechos. Vi periodistas experimentados vomitar junto a los escombros, policías con los ojos vacíos y manos temblorosas. Ninguno salió allí siendo el mismo. Aquel día, San Diego no solo perdió vidas, perdió también su inocencia, y el cielo dejó de ser un refugio. No te exagero, tengo solamente la piel erizada por el relato que te acabo de comentar por parte de las personas, insisto, que fueron al llamado de auxilio, pero esa descripción tan cruda y como él lo dijo, las personas que fuimos a ayudar, nadie regresó siendo él mismo. De la misma sensación que tú tienes la tengo yo. Creo que estamos hablando de una de las escenas más tétricas que te puedes encontrar, ¿no? Porque tú sabes que cuando trabajas de militar, trabajas de bombero, trabajas de policía, trabajas de primeros auxilios, te tienes que encontrar con escenas que son muy desagradables, ¿no? O sea, que al ojo humano te necesitas tener mucha valentía, mucho carácter, ¿no? Lo que nosotros conocemos como tener bien puesto todo en su lugar para poder afrontarlo. Y creo que en este caso es una escena que ni en una película de terror te imaginas ver en este grado, ¿no? Que es esta disolución de los cuerpos humanos por la propia explosión, por el propio impacto, te ocasiona, simplemente imaginarlo, pues, te da una mala sensación. O sea, así estamos nosotros. Ahora imagínate las personas que sí lo vivieron de frente. O sea, inclusive hasta el más experimentado, ver esto es totalmente hiriente para un alma que a lo mejor trabaja para el bien, trabaja por ayudar. ¿Aquí qué vas a ayudar? Sí, no hay nada que hacer. No. Exactamente. O sea, solamente 4 cuerpos los pudiste haber rescatado, ¿no? Que dentro de todo tendría que ser como lo habitual en un accidente, ¿no? Llámese de tráfico, llámese aéreo, o sea, pero simplemente es un accidente. Encontrarte con todo esto, con este esparcimiento de explosión de todo, de restos humanos, creo que debió haber sido mucho más inherente para alguien que no tenga sentimientos. Y creo que las personas todas tienen sentimientos. Ahora, no hubiera querido estar ahí. Creo que esas de las cosas que a mí personalmente yo sí te diría, no hubiera querido estar ahí, ni de apoyo, ni de ayuda, ni de mirón, ni nada.
¿Por qué? Porque son heridas para el alma para siempre. Yo te puedo asegurar que varias de esas personas que fueron a apoyar les costó trabajo subirse a un avión después. No lo había pensado de esa manera, fíjate. Por todo ese contexto. A lo mejor no es el miedo a que pueda pasarte, pero sí puede ser el terror de acordarte de la imagen que viste, ¿no? De que llegaste a una escena donde ya no había avión, ya no existía. Ni el Cessna ni el PSA. O sea, ya estaban hechos pedazos. Sí, simplemente fueron testigos Del final. Del final, de lo inevitable. Sí. Oye, pues bien, Ricardo, para poder continuar con esta historia y no nos vamos a quitar ese trago amargo en el resto del capítulo, hay que ser sinceros. Pero usualmente cuando estamos aquí en la mesa de medios nocturnos, hablamos mucho sobre los medios de comunicación que tienden a tener un papel protagónico pero amarillista a la vez. En esta ocasión, afortunadamente, el periodismo se lleva una gran estrella por toda la labor que hizo al darnos el registro de este fatídico accidente, y te quisiera comentar esa parte para tener cada una de las piezas de este rompecabezas que poco a poco se va armando. Ok. El fotógrafo Hans Wen, de la Oficina de Relaciones Públicas del Condado de San Diego, se encontraba cubriendo un acto oficial al aire libre cuando el aire se desgarró con un estruendo imposible de ignorar. Instintivamente levantó su cámara y a través del lente alcanzó a ver una visión apocalíptica: el Boeing 727 descendiendo en picada, envuelto en fuego, su ala derecha convertida en una antorcha ardiente. Solo tuvo tiempo para una fotografía, un instante congelado que capturó el preludio de la tragedia. Sin pensarlo, corrió hacia el lugar del impacto. Al llegar, documentó las primeras imágenes del infierno: casas en ruinas, fuego devorando los restos, cuerpos entre los escombros y un silencio que pesaba más que el humo. Al mismo tiempo, el camarógrafo Steve Howell del canal 39 también cubría aquel evento para la televisión local. Su cámara registró el descenso del Cessna, mientras el sonido del Boeing al estrellarse estremecía los micrófonos. En el video se aprecia, segundos después, la columna de humo con forma de hongo elevándose sobre los barrios de North Park, como si el cielo hubiera abierto sus fauces. Aquella cobertura periodística, brutal y necesaria, se convirtió en historia viva del horror. Por su labor y la valentía de sus reporteros y fotógrafos, The San Diego Union Tribune recibió en 1979 el premio Pulitzer en la categoría Reportajes de noticias locales, generales o de actualidad. El reconocimiento, sin embargo, fue un tributo amargo, un galardón nacido del fuego, del dolor y de los gritos que el viento no alcanzó a llevarse. Sí, ya hablamos de las personas que dentro del trabajo, obviamente, es ayudar, ¿no? Pero ahora hablamos de estas personas que igualmente, tal vez por trabajo o por ocasiones del destino estar ahí, tuvieron que documentar este desastre. Vaya, creo que también otras personas tuvieron miedo después, ¿no? Sí, probablemente. Yo creo que las mismas imágenes son las que te pueden marcar un antes y un después con la parte documentada. Rescato esa parte. Yo creo que no hay coincidencia en todo esto, ¿no? O sea, simplemente tú estabas ahí de paso y te tocó. O sea, no puedes decir, es que estaba yo aquí hoy. Simplemente me ocurrió y tengo que ir a hacer mi trabajo, ¿no? Llámale destino, llámale lo que quieras. Pero por una razón él estaba ahí y por otra razón terminó pasando el accidente. O sea, son dos cosas que se unen. Qué complicado que te reconozcan un trabajo que es generalmente muy, no sé, muy controversial en todos los aspectos, y que sea justamente por una tragedia a la cual llegaste sin ni siquiera buscar llegar a cubrirla. O sea, la cubriste bien, hiciste tu trabajo como tiene que ser, porque algo vives. Pero yo creo que también las sensaciones para estas dos personas debieron haber sido horribles, ¿no? Revelar las fotos para mí creo que hubiera sido mucho más difícil que lo grabado. Porque lo grabado terminas y probablemente tienes la oportunidad de verlo.
en ese momento, ¿no? Recordemos que es una época donde todavía se ocupaba el rollo fotográfico y Justo. el rollo de cinta. Y a lo mejor tiene más facilidad de reproducir la cinta de grabación. Pero el revelado de fotos en una cámara infrarroja para poder llevarla, creo que es una sensación totalmente que te podría pudrir con verlas. No, en ese aspecto, viste el horror y la parte lo puedes revivir en tu propio trabajo. Claro, las entregas, los documentas, todo lo que tienes que hacer. Pero yo no imagino las sensaciones que tuvieron los dos al volver a ver lo que hicieron, toda esta parte del reportaje, una y otra vez para tratar de entender qué es lo que vieron, qué es lo que pasó, ¿no? Y yo sigo diciendo, o sea, creo que sí, para alguien que vio las fotos ya después, para alguien que vio el documental, bueno, para alguien que vio el reportaje, fue estruendoso. El trauma que debió haber quedado con estos dos debe haber sido muy, muy fuerte, a título personal. Sí, por lo regular, fíjate que los periodistas que se dedican principalmente a la fotografía tienden a ser reconocidos en muchas ocasiones por técnicamente capturar el desastre. Entonces, querramos o no, también es una especie de arte, pero la manera en que cada uno lo pueda llegar a ver, es inevitable no pensar en todo lo que acabas de decir. Ay, pero ahora bien, para poder proseguir con el tema, ahora sí, vamos a hablar de tu punto de vista. Si fue un error humano, fue un error técnico, fue un error simplemente del destino. La realidad es que todo indica que fue un error humano, pero un error de confianza. Ok. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó que la tragedia tuvo su origen, sí, en un error humano. Un instante de confianza fatal en el aire. Los investigadores determinaron que la causa principal del desastre fue la incapacidad de la tripulación del vuelo 182 para mantener la separación visual con el Cessna, tal como se les había instruido. Las últimas palabras registradas en la cabina fueron tan breves como estremecedoras. ¿Ya nos libramos de ese Cessna?, preguntó el capitán. Eso espero, respondió el copiloto. Ese intercambio, cargado de incertidumbre, selló el destino de todos los que viajaban a bordo. Según el informe final, los pilotos dejaron de buscar una vez que creyeron haber identificado a la otra aeronave, un descuido mínimo que terminó en una catástrofe monumental. La investigación divulgada 7 meses después del siniestro también reveló una falla estructural en los protocolos de la época. El control de aproximación de San Diego había optado por confiar en la separación visual, ignorando el apoyo del radar, que, aunque visible, nunca fue utilizado de manera efectiva. De las cenizas de aquel accidente nacieron reformas fundamentales en la aviación estadounidense. La Administración Federal de Aviación instauró las regulaciones del espacio aéreo clase B, que obligan el uso del radar para supervisar toda aeronave cercana a un aeropuerto. Además, se introdujo el sistema de alerta y evitación de colisiones de tráfico, un mecanismo que advierte a los copilotos cuando otra nave se aproxima peligrosamente. Así, de la tragedia del vuelo 182 emergió una lección escrita con sangre y fuego, que el cielo, aunque vasto, no perdona los descuidos humanos. Bien, ahí está la respuesta. Creo que más o menos ya sabías por dónde iba esta situación. Sin embargo, algo tan fácil como es verificar el radar de aproximación se convirtió en un eso creo. Creo que ya pasamos lo peor. Y eso detonó el capítulo del día de hoy. Wow, me quedo con esa misma sensación cuando lo vi la primera vez. ¿Cómo puede ser posible que un exceso de confianza te conlleve a un punto de no retorno? Y desgraciadamente es un punto de no retorno para nada. O sea, ya ahí se acabó. Llegaste al final. Eso es, creo que lo que más marca. Y creo que mi segundo punto de opinión sobre esto es: ¿por qué siempre tenemos que hablar de que hay errores humanos para que se puedan hacer modificaciones más adelante? Es lo increíble y lo impensable, ¿no? Piensas que todo funciona tan perfecto que no hay necesidad. El humano es perfecto por naturaleza, teóricamente, ¿no? Eso hemos pensado, nos han hecho creer. Y te das cuenta de que no. El humano es un ser pensante que comete muchos errores
para poder encontrar las respuestas, ¿no? Y este es uno de esos casos. Pero creo que también esta desatención del piloto y del copiloto y de toda la tripulación, más sumado a lo de la torre, te conlleva al caos, ¿no? Por eso yo dije, no hay que atender lo de la torre, porque sí estaban las herramientas, pero no se ocuparon. Justo. Y también del otro lado, o sea, te dan una indicación y no la sigues, claro, perfecto. Pero también no puede haber existido una advertencia, lo que te decía hace un momento. O sea, si ya tienen los radares, pues ocúpalos. Sí, hablamos más allá de ello, ¿no? Creo que es un conjunto. Al momento de que un avión tiene que empezar a despegar, en teoría ya no se trata, tú lo dices, del piloto y del copiloto. Ya se trata de un trabajo en equipo totalitario, Sí. donde todos tienen que trabajar a la voz de uno para que salga bien y próximamente un aterrizaje. Pero ¿qué pasa justamente cuando todos se confían? Cuando están las herramientas, pero no la capacidad, Exacto. ¿no? Entonces, Sí, esto te disrumpe completamente la idea general de... muchas veces los errores o mejor dicho, los accidentes aéreos vienen más ocasionados por errores humanos, ¿eh? O sea, he pasado de todo. O sea, yo creo que eso más adelante lo vamos a conocer, pero ha pasado de todo. O sea, desde el mantenimiento hasta la estructura, hasta un mal diseño. De todo ha pasado con ese tipo de... Pero errores que ocurren desde tierra, también hay varios. Hay varios, y ahí podemos encontrar en todo el mundo más de un accidente mínimo en un país, donde tenga un flujo grande de aviones. Ahora imagínate, este sistema que estamos hablando empezó a generar ya el engranaje perfecto que conocemos en grandes aeropuertos. Aeropuertos comerciales que no tienen un solo viaje al día, no tienen 3, no tienen 10, son cientos de viajes al día. Distintas aerolíneas prestando sus servicios. O sea, las aerolíneas más grandes del mundo pues van a los lugares que tienen mayor capacidad de recibir y de volver a dejar salir, ¿no? Y entonces esto es lo que nos conlleva que las rutas, el sistema en el que están hechos, este tipo de los vuelos que yo decía, te ayuda a evitar esto, a que no vuelva a existir este tipo de errores y a ocupar la tecnología como tú lo dices. Ok, también creo que se viene una modificación importante dentro de lo que es el estudio, porque ya añades esto a tu reglamentación. Ahora se lo tienes que enseñar a los que están estudiando para ingresar. es obligatorio totalmente. Y aparte tienes que capacitar al que esté para que no vuelva a ocurrir. Bien, Ricardo, me encantaría compartirte la conclusión general de este episodio, esperando coincidir. El accidente del vuelo 182 no solo marcó a San Diego, sino que se convirtió en una herida imborrable en la historia de la aviación. Los restos fueron retirados, las calles reconstruidas y el cielo volvió a llenarse de aviones. Pero para quienes estuvieron allí, el sonido de los motores jamás volvió a ser el mismo. Entre informes, errores humanos y fallas de comunicación, se encontraron las respuestas técnicas, pero ninguna explicación logró disipar la sensación de que, por un instante, el cielo se rebeló contra la humanidad. Hoy, las víctimas descansan. Las grabaciones aún estremecen, y el recuerdo del vuelo 182 permanece suspendido en la memoria colectiva, como un recordatorio de que incluso el cielo, símbolo de libertad, puede que, en un instante, convertirse en el escenario más oscuro de todos. ¿Qué te pareció este capítulo para poder comenzar la temporada? Quedó perfecto. Pues si querías que me fuera con miedo de nuevo otra vez, lo lograste. Y creo que es un muy buen inicio para nuestra cuarta temporada. Antes que nada, creo que ya habrá de 4 temporadas en conjunto. Iniciar la cuarta habla muy bien de lo que se está haciendo y la gente que se suma con nosotros. Es un tema demasiado aberrante en el aspecto de todo lo que se pudo haber evitado en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Creo que es como un recordatorio muy, muy doloroso y muy desgarrador de que hay muchas cosas que el ser humano sí pudo haber evitado, pero el exceso de confianza generalmente termina trayendo este tipo de casos. Y creo que emerge una nueva serie para nosotros sobre accidentes aéreos para poder tenerlos aquí en la mesa, que creo que conforme más vayamos avanzando, más nos vamos a dar cuenta de que hay situaciones que en apariencia no fueron tan fuertes, pero también dejan consecuencias muy fuertes en las personas que llegan a sobrevivir a este tipo de accidentes. Pues bien, Ricardo, de esta manera terminamos el capítulo de esta cuarta temporada.
esperando que la propuesta que habías lanzado hace algunos meses no te haya perturbado para regresar, como lo acabas de decir, con un nuevo miedo a casa. ¿Algo más que desees agregar antes de terminar? No, estoy muy, muy feliz y espero el siguiente episodio sobre este tema para que lo podamos discutir acá. Pues bien, sin nada más que agregar, simplemente recordar a la gente que se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. De igual manera nos pueden seguir en Spotify, Miedos Nocturnos, sigan el episodio, sigan el capítulo y sobre todo, una vez que lo terminen de escuchar, califíquenos con las estrellas que ustedes creen que este podcast se merece. Y en tercer lugar, pero no menos importante, nuestras redes sociales, @Miedos Nocturnos Podcast, a excepción de ex antes Twitter, ahí estamos como @Miedos Podcast. Y sin nada más que mencionar, Ricardo, por el día de hoy, te deseo una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.